Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Miguel Valerio, abogado penalista, y podemos decir con bastante orgullo que amigo de Síntesis, ¿verdad? Y personal, que ya eso es mucho, ¿eh? El doctor Miguel Valerio es además, la población ya lo reconoce como uno de los más destacados y profesionales penalistas de la República Dominicana. Yo creo que el nombre de Miguel Valerio en esta generación se vincula con profundidad y conocimiento de la ley, ¿verdad? Y en el manejo práctico del día a día. Si alguien requiere ser bien defendido, debe pensar en Miguel Valerio. Esa es mi opinión particular. Tiene un porcentaje de cariño, pero el 90% es objetivo, Miguel. Pero yo preferiría siempre tenerlo de amigo, no de abogado. El problema es que Fidel y yo somos abogados, él es mi abogado y yo soy su abogado recíproco, entonces es un problema. Doctor, usted es el abogado en este momento del destacado comunicador y periodista Julio Martínez Pozo, que ha sido sometido a un proceso por difamación e injuria por parte de una persona que lidera un grupo de la sociedad civil, ¿verdad? ¿En qué ha consistido todo este proceso y esta situación de esta sentencia tan extraña desde mi punto de vista jurídico, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, Fidel y televidente, lo primero que hay que decir que en un caso penal de prensa, como bien tú dices, es un caso penal de prensa. La tendencia es a despenalizar ese tipo de delito porque al final de cuentas, el periodista cumple una obligación de informar. Ese es el parámetro. Nunca se pensaría que un periodista tendría mala fe al informar. En el caso que nos ocupa, el señor Martínez Pozo, en un programa radial, utilizando una fuente secreta, por cierto, que a nosotros nos negó una jueza anterior, un auxilio judicial previo, donde decíamos, nosotros no podemos revelar la fuente. Es importante que se vaya a la policía, a los tribunales, a ver qué ocurrió con ese caso. Porque el debate era si la información de antecedentes policiales, es decir, ficha policial, para que la gente me entienda, eran verdaderos o si Martínez Pozo se lo había inventado. Bueno, ¿Cuál fue el señalamiento que hizo Martínez Pozo en su programa que este individuo entendió injurioso? Efectivamente, no Martínez Pozo, la ficha policial decía que él había sido 3 veces detenido por consumo de marihuana y 2 veces creo que por tráfico de droga o una vez. Y estaba la ficha. Y estaba en la ficha policial. Tanto así que Martínez Pozo se cuida y dice, estos no son antecedentes judiciales, estos son antecedentes policiales. Y efectivamente cuando Martínez Pozo hace uso de la libertad de expresión. Perdón, doctor. Sí. Que todos conocemos que a nivel jurídico, a nivel comercial, empresarial y hasta de solvencia moral, los antecedentes policiales son los que se solicitan para uno poder amparar una contratación o hacer un acuerdo. ¿Qué es lo primero que uno le pide? Tráeme un acta de buena conducta y te va a aparecer si tú tienes un antecedente o una ficha o no. Correcto. Es así, ¿verdad? Correcto. Una de las discusiones que había, usted sabe que el presidente Fernández en el año 2007 emitió un decreto para que la ficha policial sea secreta. Pero es que, a diferencia de lo que ocurre con una persona normal, Martínez Pozo tenía el deber de investigar, ese es su oficio. Al tomar esos antecedentes policiales, tenía luego el deber de informar. ¿Por qué? Porque la jueza consideró cosas interesantes. Lo primero que la jueza consideró fue que lo que decía la información era real, era verdadero. Eso es importante. Ella fijó ese hecho, o sea, sí. Ella fijó en su decisión que la información dada por Martínez Pozo se correspondía con la verdad. Era veraz. Y por eso descarta la difamación. Pero luego había otra discusión. Si la persona era una persona pública o no. La jueza consideró que efectivamente, porque ellos decían ahí que no era ni el fundador de Somos Pueblo, ni el líder, sino que era otra persona normal. Y la jueza dice, no, usted es un líder y como tal, su grado de privacidad está sometido al escrutinio público. Y ahí se le pusieron varios ejemplos a la jueza. Cuando a un presidente de los Estados Unidos se le pregunta, o se le dice, o alguien encuentra un reporte de que consumía droga. Es el mismo caso, exactamente el mismo caso, y eso entra dentro del deber de informar del periodista. Lo tercero, que era lo más importante, si la información tenía carácter noticioso o no, y la jueza también dijo que sí. En ese momento descarta la difamación. Ahora, la jueza se le precisó varias veces, le dijo, mire,
Este no es un caso de injuria, no puede ser porque en este caso hay una persona determinada, con unos hechos determinados, y se le está acusando a él de algo, perdón, se está dando una información de algo directo, o sea, no se está diciendo, por ejemplo, la diferencia que ayer el colega José Luis Tavera, yo creo que es un ánimo de desesperación, pero es su derecho hacer esos comentarios en un periódico, porque ahora está muy preocupado porque el Sindicato Nacional de Prensa, van 3 editoriales diciendo, pero ¿cómo es posible que siempre a un periodista será condenado por no probar lo que dice, pero en este caso lo prueba? Entonces dice la jueza que es injuria porque utiliza 3 conceptos, que aquí es que viene el debate. Y en el estrado se le explicó que esos conceptos, al final de cuentas, son formas de expresarse. Carajo, marihuanerito y chichise. Esos fueron los 3 conceptos que ella retuvo como algo despectivo, algo peyorativo. Ahora bien. Pero chichi se le dice a un niño. Bueno. La mamá le dice, ay, mi chichi, pero eso no es despectivo. Es que han condenado a una persona ni siquiera por el contenido, lo que dice, porque aún en la injuria, que han querido decir que eso es ofensa, no, una ofensa no puede entrar en materia penal. De hecho, hay sentencia de más, y la que más citábamos era la última del rey de España. ¿Qué ocurrió en España? Una persona en una protesta dice, la monarquía es ladrones, ofendió al rey y rompe una foto. Dice, yo voy a destruir esto porque esto no sirve. Fueron a los tribunales penales españoles y hay un delito en el Código Penal que se llama injurias al rey. Precisamente, o sea, injurias al rey de España, ¿no? Jefe del Estado español. Por ejemplo, un republicano como yo, tenemos que reconocer que en la Constitución española hay un jefe del Estado español que no es el jefe de gobierno, que es el rey de España. En todos los tribunales internos de España se le decía a las personas, ustedes están siendo sancionados a prisión muy corta, a multa, porque el rey de España es una figura prácticamente que representa la unidad nacional, es el jefe del Estado y como tal no se puede hacer injuria al rey. ¿Qué hacen esas personas? Se van por la vía penal, lo condenan, pero a la vez hacen un amparo diciendo que le están coartando su libertad de expresión. Lo conoce el Constitucional español y le dice, efectivamente, ustedes han injuriado al rey y aquí no hay ninguna violación de un derecho fundamental porque usted no tiene el derecho a injuriar al rey. Fueron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal de Estrasburgo. ¿Qué le dice el Tribunal de Estrasburgo? Lo primero es que el rey es una figura pública como tal. Lo segundo, que la forma, injurias en este caso al rey, las ofensas al rey, tienen que ser permitidas en un acto de protesta en una sociedad democrática y plural. Lo tercero es que la categoría de rey no le puede dar un privilegio en razón de su investidura que no sea, que tenga una epidemia tan sensible a las críticas o a lo que de una forma se exprese, que tenga necesariamente que ser sancionado penalmente. ¿Usted sabe qué ocurrió? Revocaron la sentencia y condenaron al Reino de España a 24.000 euros. Esa sentencia es ¿actual? Sí, pero es asimilable es oponible al Estado español. Sí, correcto. En el caso sí, porque estamos en el marco, es como si la Corte Interamericana no coloca una sentencia, es lo mismo, es su marco. Okay. Doctor, yo quiero hacer una pregunta ilustrada. Pero si a una persona, de la pregunta, para terminar el caso, ¿usted sabe qué ocurrió? ¿Cuál fue el efecto? Exactamente el mismo de Martínez Pozo. Ante una condena arbitraria, la actitud de rechazo. Todo el mundo, todos los periodistas van a rechazarlo, es normal. Es normal, inclusive ayer el colega José Luis Tavera, que me llamó muchísima gente para que hiciera un artículo para él, dije, no, yo no comento mi caso en público, porque ya salió a la luz pública que nosotros lo mantuvimos en secreto todo el tiempo. Y que hemos sido la única gente condenada que hemos dicho 2 cosas. Nosotros respetamos la decisión de la jueza. Como siempre, lo he dicho aquí siempre, las sentencias que me benefician y me perjudican, las respeto, las acato y si no estoy de acuerdo, las recurro, que es lo lógico en derecho, ¿no? Pero no voy a salir a denostar a la jueza, ya tuvo un criterio que nosotros no lo compartimos. Lo digo yo y lo dice la barra de la defensa de Martínez Pozo y lo dice Martínez Pozo también. Que eso es meritorio, porque si generalmente salimos a acabar con el país. ¿Sabe qué ocurrió con el rey de España? En cada parlamento autonómico, en cada diputación foral, que son una especie como de leyes internas, en cada ayuntamiento quitaban la foto del rey. En el caso de Galicia fue más enigmático, en medio de una sesión parlamentaria, un diputado rompió la foto del rey. Que era la acusación. El efecto fue el contrario. Entonces, ante una decisión tan arbitraria, uno tiene que ser coherente. Que es lo mismo, doctor, que le está pasando a este señor,
que pudiendo no haber dejado eso en un comentario que estaba fundamentado, ahora en todos los medios de comunicación se ventilan la ficha, las pruebas, la ficha y se creó puede saber, efecto con contrario. excepción de lo de marihuanerito y de lo otro, pero todo los fundamentos de eso, ahora sí se está haciendo pública la denuncia. Ahora, ¿verdad? Porque él fue el que lo convirtió en público, quiero ¿verdad? plantear- Oye, fue una prueba que ella es pública, Claro. oral y contradictoria. porque lo trajo Yo quiero tribunal. plantear yo quiero hacer una pregunta ilustrada, que es el conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Y cómo ese derecho a la intimidad se limita, ¿verdad?, cuando usted es una figura pública. Por ejemplo, y usted me corrige porque es el técnico. A un individuo en Estados Unidos, un político que se va a postular a ser juez, ya se elige jueces y se eligen, por ejemplo, senadores, candidatos a la presidencia, se le dice adúltero. Esta persona ha sido un adúltero. Bueno, pero esa es su intimidad y quizá es competencia solamente de su esposa reclamarle el adulterio a su marido, ¿verdad? Pero si es candidato a una posición pública, el perfil del individuo es un perfil público. Entonces el público norteamericano tiene el derecho de saber que ese individuo ha sido adúltero para determinar si vota de todos modos por él o no le importa que haya sido adúltero y simple y llanamente dice tiene otros méritos y se vota. Primer ejemplo. Segundo, a una persona, a una dama en la calle, usted le dice prostituta y es una difamación, ¿verdad? Y usted puede ser sometido por ese motivo. Ahora, si esa dama efectivamente se dedica a la prostitución y decide ser candidata a senadora y alguien le dice, esta persona que se dedica a la prostitución quiere ser senadora, ¿verdad? Es una difamación. Explíqueme la diferencia para que esa sutileza se determine, porque si se ha probado que era verdad lo que decía Martínez Pozo, y este individuo tiene un perfil público, no solamente era una obligación de Martínez Pozo decirlo, sino un derecho de la población recibir esa información para determinar si sigue o no a ese individuo que pretende liderar un grupo. Mira, yo eso me rememora a cuando yo empezaba mi carrera. Y lo digo porque yo empecé mi carrera, aunque ahora defiendo situaciones muy difíciles, ejerciendo derecho a la imagen, derecho de autor. O sea, trabajar con el licenciado Jaime Ángel. Y me acuerdo un caso con el doctor Pina Acevedo, que Dios lo tenga en su gloria, que es una gente que yo admiré con devoción prácticamente, porque yo, como tú dices, ese era el penalista. Sí. Entonces, yo me acuerdo en ese caso que no se llegó a un conflicto, pero hubieron reuniones y se arregló el tema en un acuerdo transaccional. El doctor Pina Acevedo, con esa sapiencia que él tenía, en ese caso particular, nosotros defendiendo al ofendido, decía, es que el concepto de vida pública, el concepto a la propia imagen, el concepto que son derivaciones del derecho al honor, en materia pública es mucho más sensible. ¿Por qué? Primero, porque en esa coalición que la jueza lo analizó, del derecho a la información contra su privacidad, priva el derecho a la información sobre la privacidad. ¿Por qué? Porque en base a esa información se tiene conocimiento de quién puede ser, en ese caso que usted habla de candidato, el posible dirigente. Y eso pasa por un tema de la solvencia moral, más que el tema si es adúltero o no. Claro. Es decir, tendría esa persona solvencia moral. Por eso usted ha visto en los últimos años cosas muy interesantes. Porque lo que empezó en aquel entonces, estoy diciendo 98, 99, como un debate muy etéreo, de dónde empieza lo público y lo privado. Hoy día, con el tema del Facebook y las redes sociales, es muy difícil uno hacer la diferencia. Por ejemplo, uno de los criterios que se debatió en el juicio es que esta persona era una figura pública. ¿Usted sabe por qué? Porque el Facebook de Somos Pueblo, que por cierto, el señor Ripoll en Somos Pueblo hace una declaración que reconoce los hechos, él los reconoce. Es de figura pública. Es de figura pública, tiene 2.600.000 vistas. O sea, eso no lo ve un programa de televisión normal. La nota que él hace diciendo que lo que Martínez Pozo decía era real, que él tuvo un pasado turbio, 2.600.000 vistas. Entonces, lo público y lo privado hoy día es muy difícil porque él reconoció los hechos. Entonces, en ese ¿Y él catalogó como turbio su pasado? Sí, ¿o no? Sí, Ese fue el concepto. Palabra textual
en su declaración pública. Lo otro porque un pasado turbio es más peyorativo que lo que dice Martínez Pozo. Lo otro es que una persona normal de la calle, que hoy está muy de moda, gracias a Dios, porque las figuras públicas van bajando, una persona normal de la calle no es verdad que le van a dar el derecho a entrar en 200 medios de comunicación. Y a la jueza se dijo, no, es que si él fuera una agente privada, no es verdad que todos los periódicos hubieran sacado a la luz esta nota pública. Entonces, el concepto de lo público hoy, que es lo que estamos discutiendo, es muy relativo. ¿De lo público? ¿De quién es público? ¿De quién es público? Porque es que un youtuber puede tener 5 millones de personas que lo vean. Yo tengo una sesión en Twitter, lo sabe, aprovecho para promocionarla, de noche de lectura de sábado. ¿Y usted sabe cuánto vieron una entrevista que yo le hice al doctor Ricardo Nieves este fin de semana? En la Feria del Libro, a raíz de un libro que publica, 3.000 personas. O sea, dígame qué programa de televisión tiene 3.000 personas. Entonces, hoy día lo público y lo privado, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el señor Ripoll no puede tener la epidemia tan sensible. Una de las críticas que se le hacía era, si usted está luchando contra la corrupción, ¿por qué usted en estos casos no fue sometido? ¿Cuál es la diferencia entre usted y un ciudadano normal? Él no ha explicado eso, él debería salir a explicar esa situación. Entonces nosotros hemos sido muy críticos, en el caso particular mío, aquí no quiero ni comprometer al programa, ni a ustedes con la marcha verde. O sea, por lo menos yo particularmente he dicho que eso es una marcha de selfie. Lo he dicho yo, Miguel Valerio, o sea, yo no tengo ni vocero, no, ni pero tengo este grupo, programa no tiene los problemas diario que tiene Julio Martínez Pozo. Aquí este programa está lleno de abogados. Ah, ok. y bueno. Entonces, usted ha desmontado, usted ha desmontado técnicamente la acusación. Sí. ¿Verdad? Primero, entendíamos nosotros. Bien. ¿Por qué? Porque se fijaron en los hechos de la sentencia, o sea, lo que asimiló la juez en su sentencia fue que era verdad. La jueza le quería dar 2 millones de pesos al tigre, eso todo. Que era verdad lo que decía Martínez Pozo. El individuo además en su cuenta de Facebook ha reconocido su pasado turbio. La jueza determinó que es un individuo de perfil público. Es una figura pública. Correcto. Entonces, si la prueba de la veracidad más su nivel de exposición a escrutinio público por ser figura pública ha sido fijado en la sentencia, ¿sobre qué criterio técnico jurídico la juez determinó la injuria? La culpabilidad, porque le puso una sanción de prisión, aunque fuera suspendida, correcto, más una indemnización. Yo no lo entiendo. Explíquemelo usted. Mira, este es un programa que lo hace mi amigo querido Michel Jacín con ustedes para abogados, ¿no? ¿Verdad? Esa es la noción. A mí me fascina defender. O sea, si hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención es siempre defender, ponerme del lado del que acusa. Porque para eso hay que tener esta vocación, claro, porque no es tan fácil. La jueza, cuando analiza el tema de la injuria, y no lo quiero personalizar con ella, porque hemos dicho, y lo voy a decir hasta la saciedad, que en el caso de Miguel Valerio, respeta todas las decisiones judiciales, respeto absoluto al Poder Judicial, porque si no, no fuera abogado. Ella toma como parámetro y dice textualmente, y nosotros grabamos el fallo, porque obviamente hay que grabarlo para uno tener que la motivación vaya acorde con lo que ella dice. Dice cuando va condenando, es que él pudo decir lo mismo con otra forma diferente de expresión. Lo dice textual, dice, yo que estoy sentado, digo, bueno, en vez de decirle marihuanerito, tenía que decirle consumidor de marihuana o de marihuana. Que no es despectivo. Que no es despectivo, pero fíjese algo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, no, pero lo peor es que el deber de informar que usted tiene que ser en palabra llana. Y el concepto marihuanerito, yo se lo explicaba, es un concepto que entra en lo que se le llama técnicamente, Fidel, en la imputación objetiva, en la adecuación social del tipo. O sea, es un concepto del diario vivir dominicano. El segundo es carajo. Y carajo, ella lo dice, que es un término muy dominicano. No. Carajo es un término marinero. Es la parte de arriba del mástil. Del mástil. Exacto. Para dice, váyase al carajo. Al que lo mandaban allá era para que mirara a lo lejos, que tuviera la posibilidad. Pero también aquí, tú no puedes caer preso aquí y porque tú le digas a una gente que se vaya al carajo textualmente. No, pero y entonces habría gente que vamos a suponer que todo el mundo sabe aquí lo que dice al carajo, ¿verdad? Vete al carajo. Pero por eso tú no puedes ser culpable. No, yo te voy a decir más. O este carajo a la vela, o ese carajo si es buena gente. O ese carajo es mío. O sea, porque ahora, qué bueno que tú lo dices, Michelle, es que el tema es el siguiente, es que han condenado a una persona por la forma en que dice algo, y eso no es penal. Y eso, bueno.
Eso no es penal. Eso es lo que decíamos, que era peligroso, porque están dando una sentencia penal y con cárcel por algo que se dijo, por la palabra, y eso es peligroso. Mira, hoy precisamente, perdón, esta semana, pero yo lo leí hoy porque está muy complicado, Alex Grigelbo, que es un escritor español, fue promovido en el medio de la Feria del Libro de Colombia a la Academia de la Lengua Colombiana, que es de la academia del lenguaje más exquisita que hay. Y él, en su discurso de entrada, hablaba del impacto de las palabras, o sea, de cómo tú utilizas las palabras y tiene un impacto en el discurso. Y él ponía un ejemplo. Él decía la palabra austero, que muchas veces es una persona miserable. Pero son temas del lenguaje. ¿Y cuál es la ley que rige esa situación? La ley 6132, que por cierto hay muchos artículos que fueron declarados inconstitucionales y se le decía, usted no puede aplicar esa ley porque más de 7 o 8 artículos fueron declarados inconstitucionales por el Constitucional. Dice, es que hay un problema grave. Es que al final de cuentas usted no puede, bajo ningún concepto, decirme a mí cómo yo me expreso, porque usted me está coartando mi libertad como periodista. O sea, hay periodistas que se han hecho famosos por la forma como hablan. Claro. Que ese es su fuerte, su poder. Entonces, al final de cuentas, cuando uno ve situaciones Álvaro Albelo debe ser el paradigma de eso. Bueno, claro. Aquí no. Pero cuando uno ve eso, ¿cómo yo le puedo decir a un periodista que haga su trabajo? ¿Cómo yo puedo guiar eso? O sea, vamos a estar en una sociedad que no era dominicana. ¿Por qué esta sociedad dominicana? Yo vengo aquí, me siento y cometeré mil errores hablando, porque ese es nuestro lenguaje. Y yo me acuerdo que un profesor de filología español, una vez discutiendo con mi hija y mi esposa en España, ella me criticaba que por qué nosotros cortamos tanto la palabra, porque habla muy correcto la otra. Y él decía, no, es que ustedes viven en un país donde el lenguaje se ha cansado y las palabras se cortan. Esta es nuestra forma. Nosotros somos dominicanos. El dominicano habla de carajo, de marihuanerito y de chichice. Ahora, eso no da lugar. Boruga tiene un cuento buenísimo que hace un chiste entero a base de la palabra vaina. Sí. Ah, correcto. Tú lo escuchabas. La palabra vaina de repente. Y tú dices, pero ven acá, todo es una vaina. Aquí la vaina tiene mucho significado. Pero el tema es cómo usted condena a prisión a una persona por hacer una difusión de una idea verdadera y por expresarse. O sea, eso... Por decir la verdad. Por decir la verdad. Doctor Valerio, ¿cuál fue el artículo que la juez argumentó para sancionar o imponer la pena? ¿El Código Penal o la ley? No, o la ley 6132. La ley 6132, el artículo 29. Bien, fue por esa ley. Correcto. Entonces, dígame una cosa. La juez no condenó por difamación e injuria porque la querella fue por difamación e injuria y existe una diferencia entre una y otra. Correcto. Que es la imputación. Correcto. En la injuria debió, me imagino yo, el querellante de notar qué fue lo que le provocó, cuál fue la inventiva que hizo, cuál fue la discusión en ese sentido, porque necesariamente, si es por el uso del lenguaje no está penalmente tipificado. Ni la forma en que se Entonces, expresa. yo le puedo decir la expresión, si es una inventiva mía que ha lacerado su honor, entonces sí. Entonces, ¿cuál fue la discusión semántica en ese término o en esos 3 términos que se hizo con relación a la asunción en la ley? Mire, ellos partían de una tesis que lo primero que queremos decir, lo dijimos varias veces en el tribunal, es que en este caso la injuria está muy lejos, porque al final de cuentas, en este caso no estamos hablando de una invectiva, sino que él está trabajando una ficha policial y está diciéndole a una persona determinada un concepto que está en la ficha policial. Ahora, la forma en que lo utilizó, que fue lo que dijo la jueza, no fue la adecuada. El debate fue sencillo. El debate que ellos colocaban fue en la 6ª teoría, porque cambiaron como 6 veces teoría, a medida que se iba saliendo una, corríamos hacia la otra. Era que, primero, la ficha como tal, policial, era un estado policial. Y yo le decía oralmente es que él no es un preso político. O sea, aquí estamos hablando de un tema de droga. Que los testigos de él fueron al tribunal y dijeron que sí, que él era un consumidor de droga.
de marihuana. Ajá, era. Quiero decirlo porque, y lo decíamos en el estrado, tanto Martínez Pozo como nosotros estamos contentos de que él haya regenerado, haya superado ese mal y que hoy educa a personas, porque no tenemos tampoco por qué denostarlo. Era todo lo contrario, decíamos, no lo estamos denostando. La jueza entiende que cuando él utilizó la palabra carajo, Julio de por sí, que no es tan bello, ¿no?, ni tan elegante, utilizó un gesto de desagrado. Que cuando utilizó el concepto marihuanerito, igual. Y que como la diferencia, según la jueza, que ahí nosotros pero todo eso es muy subjetivo. Claro, ahí nosotros tenemos una diferencia. Según la jueza, Leo, no podía ser difamación porque ya ahí él estaba tomando cosas que él generaba, pero era de la ficha. Claro. Entonces, que denostaba. Ella lo dijo, la palabra textual fue denostó. Si bien es cierto que la información es verdadera, no menos cierto que, cuando dicen el no menos cierto, los abogados no hacemos así, denostaba. Y ahora en República Dominicana también se estudian las microexpresiones de la cara en los juicios. Es que, mire... Como en Estados Unidos, que hay especialistas en eso. El problema que tenemos en una sociedad actual... Sí, porque uno puede decir, esa mujer es muy seria. Sí, exacto. Entonces no, y hay ciento y pico de expresiones ahora, de mira, la cara lo que sí que cosas. tenemos que decir, y lo Miguel, queremos decir... podemos hablar, perdóname que te interrumpa, de íntima convicción. Sí, totalmente. Podemos hablar de íntima convicción en materia penal. Ella puede subjetivamente tomar una decisión que ella alimentó su íntima convicción al margen de las pruebas de la veracidad. Mira, en materia penal, en este... Yo creo que tú te retrotraíste a cuando yo llegué hace como 10 años y era tan romántico que me dedicaba a dar clase a tiempo completo. Y ahí yo te conocí en la universidad. Que yo decía... vamos a morir de hambre. Bueno, prácticamente hay algunas personas que te voy a dar un agradecimiento especial en ese momento, incluyéndote a ti. Mira, tú te acuerdas que yo te decía, mira, Fidel, y lo discutíamos el tema mucho, es que la íntima convicción ahora es sobre la prueba. O sea, eso de que no hay íntima convicción en un juicio penal, eso es muy relativo. Yo incluso tengo hasta un código de vestimenta de mis clientes. Digo, mira, no vaya con una camisa roja fosforescente ni privando en chulo. Porque los jueces ven, o sea, efectivamente aquí hay íntima convicción. Y o sea, lo peor es... Aquí hay íntima convicción. Claro, y en todos los lados, es que mira, yo vengo y me siento aquí, y ustedes tienen una convicción mía, y un juez no la va a tener. Es imposible, o sea, por más pruebas que haya en una sociedad tan pequeña... Yo personalmente, viendo lo que ocurre ya con los jueces, y que uno puede ser condenado por estas cosas, le quiero pedir excusas públicas, ¿verdad? Sí, claro. Yo sí uso mucho la palabra, a todos esos carajos que uno le vive diciendo carajo. Eso es el problema. ¿Sabe qué pasa, Miguel? En el caso de una juez, en el caso de un juez, la íntima convicción ha sido excluida. O sea, técnicamente no existe, Fidel, pero es la realidad. Sí, entonces quiere decir que esa juez, antes de subir estrado y escuchar las ponencias de las partes, pudo haber llegado con el convencimiento de la culpabilidad de Martínez Pozo. Eso es muy Entonces, difícil. eso es prejuicial. Tú estás haciendo... Eso, exacto, pero eso es muy difícil. Lo que sí es obvio... diciendo que ella pudo haber venido... Lo que es obvio, Fidel, es que el caso, aunque se manejó en el estrado... No, la sentencia en su cabeza. Se colocaron los videos, se discutieron los videos, se analizó todo. Era obvio de que ella iba a tomar conocimiento de fuera, porque Martínez Pozo es una figura pública, y el señor Ripoll también. ¿Sabe qué pasa? Es que el tema de credibilidad al momento de la íntima convicción es complicada. Porque a mí me cae muy bien José Luis Taveres, un amigo tuyo y amigo mío. Personal. Y de hecho, el 90%, bueno, el 99% de lo que dice José Luis, yo lo doy por válido. Yo creo en José Luis, como creo en ti. Claro. Pero eso no quiere decir que si yo soy juez y José Luis en el que creo está de un lado y tú en el que creo estoy de otro, yo debo incluirme, tengo que tomar la decisión por la credibilidad de los actores que están exponiendo y no sobre la base de las pruebas. Mira, yo sé que tú no quieres criticar a la juez. No, pero es que no lo hago. No critiques con el recurso. No critiquemos a la juez, critiquemos la sentencia. Claro, pero aquí voy. La sentencia sale el día 10 de mayo, hay que estudiar su motivación. Por lo menos esta vez, se habla ya de que no hubo difamación, que siempre el periodista lo que se preocupa es por si lo que dijo o no es mentira. Claro. Entonces, la información era verdad. A partir del día 10, nosotros obviamente vamos a pelear esa sentencia. De mayo. A partir del día 10 de mayo, lo que se va a discutir en la Corte, como ellos ganaron la causa, es solo una injuria. Entonces, va a ser muy interesante el debate sobre la injuria, como fue el debate en el tribunal,
porque es la primera vez que se va a discutir aquí. Hasta prisión por injuria. Claro, la libertad de expresión. Exacto. O sea, es la primera vez donde ya no estamos hablando de si la siempre. información es verdad o mentira, sino la libertad de expresión. No, pero la marcha verde va usted ese día ya esperando. Excelente, por eso es la democracia. Sí, claro. Ahora, nosotros sí queremos decir lo siguiente, y lo quiero decir a los abogados. A ver. Mire, la experiencia, porque eso no hay forma de que me lo enseñaran en la universidad, eso lo he aprendido en la experiencia. Me ha enseñado cosas. Usted me dice, usted no critica a jueces, no lo hago. Yo critico decisiones. Claro. También a mí me sorprendió como, yo creo que hasta un tema de inmadurez, uno de los abogados de la barra decía, por fin creemos en la justicia dominicana. Entonces todos los fallos que te han dado gananciosos no fue la misma justicia dominicana en otro caso. Entonces yo lo que digo es, no, gana o pierda, al otro día olvide. Y para todo lo demás no está Mastercard sino los recursos de apelación o de casación. Así es. Entonces vamos a esperar la sentencia tranquilamente, vamos a estudiar la sentencia, como dice Michelle, hay que entrarse en la sentencia y va a tener que pedir perdón, no a lo que le dijiste carajo, no, es mucho más, hasta vaina y toda esa palabra. Bueno, por el carajo me decía mi papá me decía, ese muchacho era un carajo a la vela. Ah, pero ¿Tú no te acuerdas? entonces. Lo va a demandar. Está injuriado. Es un tema bastante delicado y esperemos que la Corte de Apelación y hasta donde llegue, si tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Constitucional, llegará, defina un criterio claro para predecir cuáles serán los resultados futuros, que es lo importante. Nosotros estamos en eso. Bien, Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y yo muy contento de estar por aquí otra vez. Gracias. Agradecemos al doctor Miguel Valerio, quien es abogado penalista que nos acompañará esta semana en Derecho y Justicia.